Fui a una biblioteca. Tienen una regla extraña aquí. Escuchar ese sonido en mi biblioteca local siempre me molestó. Especialmente cuando vino de uno de los bibliotecarios. Siempre escucho en las noticias cómo las bibliotecas están pasando apuros. Deberían estar agradecidos de que un grupo de jóvenes como mis amigos y yo eligiéramos uno como nuestro refugio. Vivo en un pueblo de tamaño mediano en la costa oeste. No estamos del todo en Los Ángeles, pero conduces unas horas y estarás firmemente en California. No te voy a dar más detalles porque no quiero que vengas a buscar. Seré honesto, no creo que la razón por la que mi grupo de amigos ahora sea yo mismo y yo sea exclusivo de nuestra destartalada biblioteca local de madera de la era del destino manifiesto. Sin embargo, tengo la esperanza de que así sea, así que haré todo lo que pueda para asegurarme de que nadie venga a husmear. Esta es una advertencia, no una invitación. Empezamos a frecuentar la biblioteca y, finalmente, a entrar en ella el año pasado. Con las protestas y los cierres, viajar a Los Ángeles o a alguna de las otras grandes ciudades no tenía el mismo atractivo. Ciertamente no era una perspectiva tentadora para nuestros padres. Entonces, ya sea por ley paterna o por no querer conducir unas horas solo para que un manifestante le rompiera el parabrisas, pasamos el verano de nuestro segundo año buscando cosas que hacer en nuestra tranquila ciudad natal. Dado que las boleras y los cines estaban cerrados o eran exclusivos para miembros por el momento, la biblioteca local terminó siendo nuestro puerto de escala. Éramos 5, yo, Jackson, Henry, Beth y Lara. También para el contexto, éramos el típico grupo de nerds y geeks. Soy consciente de que la biblioteca no es la primera opción para muchas personas de mi edad, pero no éramos lo suficientemente geniales como para conducir por el desierto o encontrar un lugar para beber licor robado a nuestros padres. Lo que fuimos lo suficientemente geniales como para interesarnos realmente en cualquiera de los temas niche que se encuentran en los viejos volúmenes polvorientos de las estantes. La semana 1 fue la horticultura peruana. La semana 2 los avances navales de la Holanda del siglo XIX. No lo tomamos demasiado en serio, ¿comprendes? Y ahora me doy cuenta de lo tonto que suena en voz alta. Sin embargo, a pesar de los ecos que pueden ser estos temas, daría cualquier cosa por tener otro enfrentamiento de PowerPoint el viernes por la noche en Laras o escuchar a Jackson contarme sobre las atrevidas aventuras extramatrimoniales de un oscuro arquitecto famoso solo por diseñar algún tipo de puente en la década de 1790. Los extraño. Solo ha pasado una semana, pero los extraño mucho a todos. Fue la noche anterior a una de las conferencias de PowerPoint, y noches de pizza antes mencionadas cuando todo salió mal. El tema era la historia de satisfacción femenina. Lara había elegido el tema para esa semana y, como estaba saliendo con Jackson, esto generó muchas bromas, insinuaciones y susurros y risas adolescentes sobreexcitados. El bibliotecario no estaba contento. Sus ásperos silbidos perforaban mis tímpanos aproximadamente cada 20 minutos. Realmente, intentamos mantener al mínimo el ruido de nuestro pequeño rincón del laberinto de estantes. Sin embargo, el autocontrol que los adolescentes aburridos pueden ejercer es limitado. Esta es tu última advertencia. Después de unas horas, todos levantamos la vista y vimos al anciano bibliotecario. Estaba parada encima de nosotros, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Baja el ruido, no podré decírtelo otra vez. Con eso, regresó pisando fuerte al laberinto de lomos y páginas. ¿Qué quiso decir ella con eso?, dijo Lara, levantando una ceja. Creo que quiere decir cállate, Lar, respondió Jackson, sonriendo. Esa suele ser la definición de SHH. Ella le dio un puñetazo juguetón en el brazo y puso los ojos en blanco. Lo sé, Einstein, pero, ¿por qué dijo no podré decírtelo otra vez? ¿Cree que vamos a ir a alguna parte? Esa es una forma extraña de decirlo. Me encogí de hombros. Pero ella es vieja, muy vieja. Creo que ha sido bibliotecaria desde que mi papá era niño. Jackson se puso de pie. Como sea, ella debería estar feliz de que alguien esté usando este lugar. Voy a orinar. Se alejó, siguiendo al bibliotecario hacia la polvorienta penumbra. Apuesto a que va a leer todas las notas que ha estado tomando, dijo Henry, sonriendo y señalando el libro que había dejado sobre anatomía femenina. Lara se sonrojó y todos nos reímos a carcajadas. Fue ruidoso. Demasiado alto, que escuchamos el grito de Jackson incluso por encima de nuestra alegría. En un instante dejamos de reír. ¿Jackson?, Lara gritó.
Su temblorosa pregunta fue respondida tan pronto como sus labios se cerraron. La respuesta vino de todas partes, de todas y una vez, y no fue Jackson. SSHHHHHHH. La voz fina y aguda, de alguna manera débil en mis oídos, pero un rugido ensordecedor cuando llegó a mi cerebro. Parecía venir de la nada y de todas partes al mismo tiempo, un sonido sin hogar que resuena entre los espacios entre las cubiertas y las páginas sin abrir. Un sonido horrible, mucho peor que cualquier reprimenda del bibliotecario. Sonaba más mecánico que humano, como mil máquinas de escribir luchando entre sí para imitar el habla. Jackson. Beth y Henry gritaron esta vez. Lara se había levantado con los puños cerrados. De nuevo el silbido salió de debajo de los estantes y salió del suelo. Esta vez fue más fuerte, más largo. Me rascó las orejas y provocó que puntos de luz crepitaran en los bordes más externos de mi campo de visión. Beth comenzó a llorar. Todavía no llegó respuesta de Jackson. Jacobo. SH. Esta vez fui yo quien marcó el comienzo del silencio. Me llevé un dedo a los labios, y el otro lo sostuve en el aire, diciéndoles a los demás que esperaran. Tan pronto como nos detuvimos, también lo hizo el ruido. En un momento el aire estaba eléctrico con estática maliciosa, y al siguiente se podía escuchar un alfiler dejando caer otro alfiler mucho más pequeño. Esperamos unos momentos sin decir una palabra. No podía oír nada excepto el sollozo ocasional de Beth, y el ruido sordo de mi corazón en mis oídos. Entonces, desde el laberinto de sombras de los estantes, se escuchó un golpe suave, como si algo pesado cayera al suelo. Algo o alguien. Ahora, como probablemente puedas adivinar, mi pequeño grupo de inadaptados heterogéneos no era lo que llamarías valiente. Si lo fuéramos, habríamos pasado el verano en un lugar mucho menos tranquilo que la biblioteca. Sin embargo, aunque no era valiente en absoluto, fui el más aventurero del grupo. Es la razón por la que yo era el único de Jackson, Henry y yo que no sufría demasiadas molestias por parte de los niños atléticos o los fumetas. Sí, puede que no me haya metido en problemas por peleas o cigarrillos, pero en detención todavía respetaban al tipo que casi hizo estallar el laboratorio de química, y pirateó las computadoras de la escuela para ejecutar Minecraft en cuarto grados. Menciono esto no para alardear, sino porque no quiero que pienses que abandoné a Lara, Beth y Henry. Uno de nosotros tuvo que ir a buscar a Jackson después de escuchar ese golpe. Yo era el único que iba a hacerlo. No podrían haberse movido incluso si hubieran querido, y además no tenía idea de qué. De todos modos, asentí con Lara y volví a llevarme los dedos a los labios, esperando que el mensaje fuera claro. Me acerqué lentamente hacia los estantes. Un agarre firme en mi tobillo me hizo girar, lista para correr por mi vida. Solo era Beth, sollozando y sacudiendo lentamente la cabeza hacia mí. No quería mostrarle que estaba tan asustado como ella parecía, así que le lancé una sonrisa y levanté el pulgar. Lara tomó su mano y seguí adelante. Caminé de puntillas entre los estantes durante lo que parecieron horas. Una vez leí que la adrenalina puede distorsionar tu sentido del tiempo. Incluso teniendo en cuenta el hecho de que mi respuesta de lucha-huida estaba a toda marcha, todavía caminaba mucho, mucho más de lo que debería haber hecho. Cuanto más caminaba, más extraños y desconocidos parecían los estantes a mi alrededor. Los estantes modulares de acero gris fueron dando paso gradualmente a unidades de madera deformadas. Los libros que contenían tenían títulos extraños, de autores que no reconocí o que conocía por su infamia fuera de la literatura. La prescindibilidad del hombre de H. Himmler, tendencias en tapicería y marroquinería de Heine, lujuria y lucratividad, mi historia, de H. Weinstein. Las fuentes de los lomos eran irregulares y extrañas, y al cabo de un tiempo los títulos no prestaban atención a la puntuación ni a las letras mayúsculas. Algunos ni siquiera tenían autor. ¡Qué malos! Por un chico, ja, ja, los niños están sangrando, un cuento de ama de casa. Y quizás lo más escalofriante de todo fue lo que claramente era un álbum de fotos con bebés muertos garabateado en un costado con rotulador verde oscuro. Cuanto más extraños se volvían los libros y los estantes, más cambiaba la luz. Para empezar, la biblioteca no estaba bien iluminada. Las pesadas contraventanas y décadas de polvo hicieron un buen trabajo al mantener afuera la luz del sol de la costa oeste las 24 horas del día, los 6 días de la semana, los 365 días del año. Y las tiras de luces del techo no habían sido reemplazadas desde al menos la década de 1970. Bueno, las luces que estaban en lo alto,
debería decir. Miré hacia arriba cuando me di cuenta de que el techo sobre mí, y las luces amarillas parpadeantes que colgaban de él habían desaparecido. En su lugar no había nada. Sobre mí se extendía un vacío que se desvanecía hasta convertirse en una negrura como la tinta apenas unos centímetros por encima de los estantes, una nube de sombra impenetrable que se agitaba sobre esta sección desconocida de la biblioteca. Sin embargo, no estaba en la oscuridad. En todo caso, el lugar en el que me encontraba ahora estaba mejor iluminado que la biblioteca que conocía. Miré mi mano, sosteniéndola sobre mi brazo. Frunciendo el ceño, miré hacia abajo y me di la vuelta en el acto. El ritmo cardíaco aumentaba con cada paso. No tuve sombra. Los estantes tampoco. Incluso debajo de ellos estaba iluminado como si alguien estuviera iluminando con una linterna industrial en cada lugar a la vez. Era una luz blanca e intensa sin fuente, una que hacía que las cosas parecieran más nítidas y enfocadas de lo que deberían. Como dije, era aventurero y tenía una vena rebelde, pero nunca fui valiente. ¿Beth? Henry. ¿Lara? Grité, rompiendo mi regla cardinal. Mi voz temblaba y se quebraba. Podía sentir mi labio inferior comenzar a temblar. No me avergüenza admitirlo en absoluto. En todo caso, estoy orgulloso de no haberme ensuciado. ¿J. Jackson? Tartamudeé. No hubo respuesta, ni siquiera de la presencia que nos había perseguido justo después de que Jackson desapareciera. No es que me estuviera quejando. No hubo nada más que silencio. ¿Bibliotecaria? Me arriesgué. Aún nada. El silencio pareció presionarme, sofocando mis palabras antes de que pudieran resonar más allá de 1 o 2 estantes. Ni siquiera podía oír un zumbido en mis oídos. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho, pero me di cuenta de que no había ningún torrente rítmico de sangre contra mis tímpanos. Estaba a punto de darme la vuelta, y correr lo más rápido que pude de regreso al grupo, cuando este lugar donde ningún humano debería pisar decidió responder. Lo escuché unos instantes más allá, un inconfundible chasquido húmedo de algo grande y orgánico cayendo desde una gran altura. Jackson. Estoy orgulloso de mí mismo por el hecho de que, en ese momento, la preocupación por la seguridad de mis amigos superó mi creciente terror. Patiné casi hasta estrellarme y después de lanzarme hacia la intersección entre filas, me volví en la dirección del ruido sordo, con los oídos aguzados simultáneamente para detectar más sonidos, y tratando de ignorar el hecho de que mis zapatos estaban en silencio sobre la alfombra raída. Tropecé con el cruce de estanterías justo a tiempo para vislumbrar alguien, caminando decididamente por otro callejón de libros con títulos extraños. Un callejón que estaba en la dirección exacta de donde provenía el sonido. No tuve tiempo de asimilar demasiados detalles mientras lo seguía a pesar de que mis extremidades tenían un mejor juicio. Solo una pierna delgada con pantalones de traje gris oscuro, una bota negra demasiado lustrada y el susurro de un faldón polvoriento de terciopelo oscuro. Me sentí aliviado, y todavía me siento, al descubrir que el pasillo de la estantería de donde había venido el silenciador estaba vacío. Ahora que sé lo que acababa de perseguir, me alegro de que los demás hayan elegido ese momento para empezar a hacer ruido. Esa es la única razón que se me ocurre para explicar por qué no me estaba esperando cuando doblé la esquina. Tal como estaban las cosas, todavía estaba solo. Al menos pude ver de dónde venía el sonido. Había un libro boca abajo y abierto en el suelo. Nunca había visto un libro tan grande o grueso en mi vida, como si alguien hubiera combinado 3 Biblias y una copia del Corán, por si acaso. La cubierta estaba húmeda y los reflejos de una luz invisible bailaban sobre su superficie resbaladiza mientras me acercaba. Los pelos que hasta ahora me habían adornado la pubertad tardía eran rosados, levantado con estática generada por una nueva e inexplicable aprensión que se estaba formando en la superficie del profundo temor en el que ya me estaba ahogando. Pude ver que las páginas también estaban mojadas. Estaban tan mojados que goteaban. Un charco oscuro se estaba formando alrededor del tomo abierto. Si no lo supiera mejor, podría haber jurado que se retorcía de vez en cuando. No, no se retorció. Respirado. Era casi imperceptible, pero a intervalos regulares la columna subía y bajaba una fracción de pulgada. Descarté la observación en ese momento, pero... bueno, digamos que la visión 2020 que trae la retrospectiva no siempre es algo bienvenido. Una vez que estuve a unos pasos de distancia, pude ver que el volumen encuadernado en cuero estaba filtrando un moco ocre de poros invisibles, lo suficiente como para darle una capa de grasa maloliente que se acumulaba a su alrededor. Aunque no tuve mucho tiempo para inspeccionar esto, apenas pasó un momento entre que leí el título,
y corrí hacia los demás con orina entre las piernas, lágrimas brotando de mis ojos y el grito más fuerte que jamás haya soltado desgarrando mi garganta. El libro encuadernado en piel se llamaba La santidad del silencio, de Jackson Breuer. Solo conocía a un Jackson Breuer, y su voz se parecía demasiado a los chillidos que me seguían mientras cargaba por las increíblemente interminables filas de textos aborrecibles de mentes infernales. Debía haber estado corriendo increíblemente rápido, porque me encontré de vuelta en nuestra esquina en solo unos minutos. Si no estuviera ya llorando, habría empezado en ese momento. Los tres se habían ido. Sin embargo, en el suelo había otro libro húmedo y empapado. Este era más pequeño que el de Jackson, y las palabras grabadas en la portada decían control de volumen para tontos, de L. Astley. No necesito explicártelo, estoy seguro. Conocí a un L. Astley, Lara. No sé qué me impulsó a agacharme y abrir la portada. Probablemente alguna retorcida contraparte de la misma curiosidad que llevó al incidente del laboratorio de química a prueba de matones. La humedad del cuero se sentía grasosa y viscosa, una sustancia que me recordaba tanto al aceite como a la flema, aunque eso no fue lo que inmediatamente llamó mi atención. Lo primero que noté fue lo cálido que era el material. Sé que la calidez suele ser calmante, pero en ese momento era exactamente lo último que quería de un libro cuyas portadas similares a la piel humana me resultaban más difíciles de ignorar a cada segundo. Cuando se abrió la cubierta y apareció la primera página, casi vomité. Era la cara de Lara. Bueno, una foto de su cara. Al menos eso espero. Sus facciones que alguna vez fueron atractivas, Jackson definitivamente golpeó por encima de su peso. Estaban retorcidas y aplastadas, como si le hubieran forzado violentamente la cabeza contra una fotocopiadora. Los ojos cerrados, la nariz doblada y claramente rota, los labios apretados con tanta fuerza que los dientes asomaban a través de las heridas sangrientas alrededor de la nariz y la barbilla. La imagen parecía tan real, más real que una fotografía. No sé cómo explicarlo, pero parecía más claro y más realista que si la hubieran puesto frente a mí. Temblando, mi vergonzosa curiosidad movió las yemas de mis dedos sobre la imagen de mi amigo desaparecido. El color que quedaba en mi cara se desvaneció. La página estaba irregular y tosca, aunque apenas. Si no lo estuviera tocando, no habría tenido idea de que no era plano. Tampoco parecía papel. El papel no es tan suave, no es tan cálido, no tiene pelos finos que solo se detectan con el toque más ligero. Casi grité cuando sentí el ligero cosquilleo de una pestaña. Aunque no tuve tiempo para hacerlo. La imagen de Lara abrió los ojos. Los siguientes momentos son borrosos. Debí haber dejado caer a Lara. No, no puedo pensar así. El libro que se parece como Lara, porque lo siguiente que supe fue que estaba en la entrada de la biblioteca. La entrada normal, a la biblioteca normal. Estaba boca abajo, cubierto de lágrimas, orina y la flema aceitosa de ese libro, pero estaba en el mundo real. Estaba de culo porque acababa de toparme con el bibliotecario. La anciana me miró fijamente. Es HH. Ella siseó. Estaba a punto de gemir en protesta, de decirle que algo horrible les había sucedido a mis amigos, que necesitaba correr, cuando mis palabras se atragantaron en mi garganta. Algo goteó sobre mi tobillo expuesto. Algo espeso, grasoso y cálido. Sentí que mi mirada se elevaba lentamente hacia la anciana que estaba encima de mí, atraída con horror por lo que apretaba entre sus frágiles brazos. Llevaba 2 libros. Cada uno estaba envuelto en una gruesa funda de cuero que se movía hacia adentro y hacia afuera en su agarre. Los débiles pliegues y estiramientos alrededor de sus manos se retorcían, y se contraían con demasiada claridad como para ignorarlos. Sin embargo, lo que me hizo gritar tan fuerte que tuvieron que extirparme las amígdalas fueron los títulos. Nunca supe cómo se llamaba el volumen de Henry. Ver las palabras nunca le dije que lo amaba. La vida y los tiempos tranquilos de Beth Stanford fue suficiente. Nunca me había alegrado tanto sentir la luz del sol. Me lancé por las puertas dobles antes de que la bibliotecaria o la cosa para la que trabajaba tuviera la oportunidad de castigarme por mis ruidosas transgresiones. Como puedes adivinar, la policía no tardó mucho, sin mencionar a los padres de Jackson, Henry, Beth y Lara, en comenzar a hacer preguntas. No he podido responderles. Hace una semana que no puedo decir una palabra. La única razón por la que no soy sospechoso de su desaparición es el estado en el que me encontró el sheriff local. Según sus cálculos, ningún culpable aparecería en una comisaría tosiendo su propia sangre, y cubierto de todas las excreciones corporales relacionadas con el miedo.
imaginable. No han encontrado ningún cuerpo ni los libros. No he escrito lo que pasó hasta ahora. De todos modos, nadie en mi pueblo me creería. No lo hubiera hecho. Lo que he estado haciendo desde entonces es investigar. Por eso te ruego que te mantengas alejado, no solo de mi biblioteca, sino de cualquiera de ellas. Probablemente te estés preguntando de quién fue la pierna que vi antes de encontrar el libro sobre Jackson. Todavía no puedo aceptar. Bueno, sí. Me preguntaba lo mismo. A pesar del trauma, mi curiosidad tenía que saber. Fue cuando encontré un artículo en los archivos del periódico local de principios del siglo XX que obtuve mi respuesta. Era una pieza de 1902 titulada La biblioteca local lleva la alfabetización a la antigua ciudad de prospectores. Había una fotografía en el artículo, una fotografía de un edificio que reconocí al instante como la misma biblioteca que mis amigos y yo cometimos el grave error de frecuentar. Algo en una de las ventanas sepia me llamó la atención. Después de jugar un poco con el contraste y el brillo en Photoshop, vi de qué se trataba. Al instante supe que estaba mirando al responsable de que mis amigos nunca salieran de esa biblioteca. Era una persona, aunque era imposible saber si era hombre o mujer. Hombros anchos y caderas anchas enmarcaban una cintura increíblemente estrecha. Llevaba un traje gris oscuro y un abrigo de terciopelo, vintage para los estándares actuales pero décadas por delante de lo que era la moda en la década de 1910. En sus larguiruchos brazos sostenía una pila de gruesos volúmenes encuadernados en un material que reconocí al instante. Bueno, todos excepto el tomo superior de la pila. Ese también sabía que lo había visto antes. Era el álbum de fotos de plástico con bebés muertos garabateado en un costado con rotulador. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para preguntarme por qué una figura de 1902 tenía un álbum de fotos o un rotulador. La cara de las cosas me hizo cerrar mi computadora portátil y tirarla por la ventana demasiado rápido para inspeccionarla más a fondo. No tenía cara. Ni siquiera tenía cabeza. Su cuello se extendía casi el doble que cualquier cuello humano que hubiera visto. No terminaba en una cabeza, sino en una enorme oreja del tamaño de una cara. Una oreja que estaba frente a algo en la habitación, pero que se giró hacia la pantalla en los pocos segundos antes de que mi computadora portátil terminara destrozada en el porche 2 pisos más abajo. No he vuelto a investigar desde entonces. No lo sé y no quiero saberlo. Actualmente estoy en el proceso de comenzar con terapia de trauma y terapia del habla. También habrá funerales a los que asistir, una vez que finalmente dejen de buscar. Como dije, se supone que esto es una advertencia. Mantengas alejado de las bibliotecas. Porque en cada fotografía antigua que miré en mi primera sesión de terapia, podía ver claramente la silueta del bibliotecario de la otra biblioteca, esperando en las sombras a cualquiera que perturbara sus libros y su silencio.